Listo. Entonces, para hallar la oferta de corto plazo, lo que tenemos que hallar es una función que nos determine cómo las firmas fijan sus precios. Entonces, sabemos que los precios van a estar fijados por una proporción de firmas, que en este caso es el 20%, que fijan precios de manera rígida, más una proporción de firmas, que en este caso va a ser el 80%, que fijan sus precios según esta función. ¿Qué quiere decir? Es una función flexible porque los precios van a estar fijados dependiendo de la variación del ciclo económico. Si despejamos acá 1 menos lambda y este P menos P, vamos a tener que una ecuación que es los precios van a estar dados por los precios esperados más 1 menos lambda sobre 4 lambda por la variación del ciclo económico. Pero reemplazando al 80%, que era lo que teníamos ahorita, este 80%, este 80%, si lo reemplazamos acá, vamos a tener 80 y este lambda va a ser 20%. Entonces 20 por 4 va a ser 80, 80 sobre 80, 1. Y lo que finalmente vamos a tener es esta ecuación de precios, que nos dice que los precios van a estar dados por los precios esperados más el ciclo económico, en este caso en específico. Lo que quiere reescribirse, si uno quiere escribir la oferta en cantidades contra precios, va a obtener esta ecuación, que es la misma que ya estábamos diciendo ahorita. Ahora, pues supuestamente acá habríamos acabado el punto, pero recordemos que estamos en logaritmos. Entonces lo que tenemos que aplicar es logaritmo a ambos lados y vamos a tener que realmente la oferta de corto plazo va a estar dada por el logaritmo de y sobre el logaritmo de y por p. Y si aplicamos las propiedades de los logaritmos, vamos a tener que finalmente esta va a ser nuestra oferta de corto plazo. Oferta de corto plazo. Entonces va a ser que y es igual a el producto potencial por los precios sobre los precios esperados. Luego nos dicen que hallemos una función de Phillips. Entonces la curva de Phillips. Recordemos que si vemos los videos de Hernán, la curva de Phillips es la relación que existe entre los precios, entre los niveles de precios de una economía, que en este caso podríamos llamarlos inflación porque es la variación, y el desempleo. Entonces, lo que vamos a hacer es que como estamos haciendo variación de precios a la función, a la oferta anterior, vamos a variarle los precios. En este caso, vamos a ver qué pasa cuando varían los precios, que en este caso sería, en este caso sería la variación de precios, sería precios menos los precios anteriores, son iguales a los precios esperados menos los precios anteriores, esto sería variación de precios o inflación por y. Más vamos a agregarle un choque aleatorio a la oferta, porque pues no estamos exentos de tener algún choque. Esto quiere decir que finalmente vamos a tener una ecuación en variación de precios que va a ser inflación es igual a la inflación esperada más el ciclo económico más un choque, y tendremos que recordar la ley de Ocon, que nos dice que existe una relación negativa entre el producto y el desempleo, que quiere decir que entre más varíe, entre más sea la variación entre el desempleo potencial contra el desempleo observado menos el desempleo natural, pues mayor va a ser nuestra diferencia entre el producto observado contra el producto potencial. Entonces, en este caso específico, 1 menos alfa es 1. Entonces, la curva de Phillips, reemplazando con ley de Ocon en oferta agregada a corto plazo, vamos a tener nuestra curva de Phillips. Esto va a ser nuestra curva de Phillips. Voy a poner una H para no confundir con corto plazo. Entonces nos dice que si nosotros pasásemos a restar entonces el ciclo de la inflación nos significaría una relación negativa contra el desempleo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor desempleo, o sea, mejor dicho, si queremos menores inflaciones, vamos a tener que sacrificar empleo. O sea, el desempleo va a ser mucho mayor. Entonces la tasa de sacrificio está por la cantidad de puntos porcentuales de producción anual perdidos por debajo del nivel potencial o exceso de desempleo por encima de su nivel natural de largo plazo en el proceso de reducir la inflación en un punto porcentual. Entonces, lo que estábamos viendo es acá en términos de inflación y producto, es que la tasa de sacrificio es 1. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos reducir en 1% nuestra tasa de desempleo, nuestra tasa de inflación, tendremos que sacrificar de nuestro producto 1% con respecto a su producto potencial. Esto sale de ley de Ocon.
Pero si queremos reemplazar en esa tasa de sacrificio, queremos reemplazar por ley de Okun, acá en vez de producto, tasa de desempleo, nos va a dar la típica relación negativa que estábamos esperando. ¿Qué quiere decir? Que si cae en 1% la inflación, si queremos reducir en 1% la inflación, esta parte de arriba va a aumentar en menos B%. Entonces esto sería menos 1% la inflación, lo que implicaría un aumento de la tasa de desempleo en menos B%. Entonces, si queremos reducir inflación, nuestro desempleo se va a alejar más de su desempleo natural y vamos a generar desempleo en una economía. Esto es importante en términos de política monetaria y en términos de política pública, porque el hecho de que nosotros sacrifiquemos inflación, o un país que quiera castigar demasiado duro al nivel de precios o quiera mantener niveles de inflación o sea, que tenga un objetivo de inflación claro, va a tener que aceptar que va a tener que sacrificar algo de empleo, o sea, va a aumentar su desempleo. ¿En qué tanto? En este parámetro, menos B%. Listo, esa era la primera parte, que era encontrar la curva de Phillips, primero la oferta agregada de la economía, posteriormente con ley de Okun hallábamos la curva de Phillips y luego teníamos una tasa de sacrificio que podríamos interpretarla tanto en qué tanto nos toca sacrificar de producto cuando queremos reducir inflación, o también aplicando la curva de Phillips y ley de Okun podríamos ver qué tanto tenemos que sacrificar de empleo en nuestra economía si queremos reducir 1% nuestra inflación. Entonces, en el segundo punto, en el segundo inciso, ya nos dan las ecuaciones de un modelo clásico, donde nos dice que la inversión de un país depende negativamente de la tasa real. Entonces, para que sepan en qué momento ahorita vamos a desarrollar oferta agregada a corto plazo a través de Mundell-Fleming. O sea, que estamos hablando de una economía pequeña, cerrada, para que sigan esos supuestos que vamos a hacer de Mundell-Fleming y para que se den cuenta que, digamos, este caso es que esta R va a ser R internacional, porque somos una economía pequeña que depende de la tasa de interés internacional. El gasto del gobierno está fijo en 200, los impuestos son 200, la función de consumo de los hogares depende del ingreso disponible. Tenemos una función normal que es consumo es igual a 200, que es el consumo autónomo, más un medio, que es la propensión marginal a consumir, sobre el ingreso disponible. Las exportaciones netas pues dependen positivamente de la tasa de cambio nominal, eso ya lo hemos visto desde el modelo clásico, que son las exportaciones netas son iguales a menos 200 más 100 por la tasa de interés nominal, y la tasa de interés internacional es del 0%. Entonces, para que tengan consciente que esto es al 0%, es decir, que digamos la inversión solo depende de la inversión autónoma. La oferta nominal de dinero está por 90. El dinero que se le está inyectando en este momento a la economía por parte del Banco Central es 90. La demanda de saldos monetarios reales depende del nivel de ingreso y la tasa de interés real. Pero ya sabemos que esto es cero, esto tiende a cero, lo podemos quitar. Entonces, básicamente la demanda de dinero solo depende de la producción económica y va a ser la que al igualar a la oferta monetaria, va a ser la que nos va a permitir hallar un equilibrio en el mercado de fondos prestables. Entonces dice, obtenga la ecuación correspondiente a la curva IS y LM. Esta última debe ser función de P. Entonces nos están diciendo que la M debe ser una función de P. Encuentra la ecuación que representa la demanda agregada de economía. ¿Cuál debe ser el valor de los precios para que la economía se encuentre en equilibrio en el corto y en el largo plazo? Encuentra la inversión, la tasa de cambio y el consumo. Explique gráficamente en los planos. E contra Y, porque acá en este plano vamos a meter Mundell-Fleming y SLM, y en este otro plano vamos a meter demanda agregada, oferta agregada a corto plazo y oferta agregada a largo plazo. Lo anterior marcando los ejes, las curvas y los valores. Entonces, para desarrollar esto, pues más valdría la pena primero hacer una curva IS. Entonces, reemplazamos el consumo, reemplazamos la inversión, reemplazamos el gasto público. Esto es gasto público, esto es inversión, esto es consumo. Acuérdense que estamos hallando la IS. Y tenemos exportaciones netas. O NX, perdón, NX. Entonces, al reemplazar esto, sabemos que, como el otro color,
esto tiende a 0, esto con esto se cancelan, y si despejamos y, vamos a tener en este lado y en este lado en función de e, lo que nos va a permitir hallar finalmente la IS. Esta es la función de IS, que es una función que depende positivamente de la tasa de cambio nominal con respecto al producto. Listo. ¿Cómo hallamos la LM? La LM la hallamos a partir del mercado de fondos prestables, donde tenemos que esto tiende a 0, donde sabemos que lo que está haciendo el banco, la inyección de masa monetaria es 90. Entonces básicamente tenemos 90 sobre un nivel de precios contra Y sobre 10. Entonces 10 por 90 son 900 y este P queda de este lado. Y acá tenemos una función LM que no depende de, que depende de P y que no depende de E. Entonces esto no depende de acá, entonces vamos a tener que es una función recta sobre el modelo ISLM, que esto ya lo habíamos hablado. Entonces si estamos hablando de la LM, no depende de E, para cualquier nivel de L, simplemente de E, simplemente vamos a tener un nivel de Y, pero la IS sí depende positivamente de E. ¿Qué quiere decir? Que mayores niveles de producto me implicarán una depreciación de la tasa de cambio nominal del país. Teniendo ya la LM, a partir de la LM podemos hacer la demanda agregada, ya que la demanda agregada es la relación que existe entre precios y producto. Esta, en este caso, viene a ser la misma, es una demanda agregada, pero acá ya tenemos que, cuando lo hagamos en el eje, P contra Y, pues vamos a tener una relación negativa de demanda agregada. ¿Listo? En este caso, a medida que suben los precios, baja el producto. ¿Listo? La demanda agregada es la misma que la LM en este caso. El producto potencial de la economía, que lo vamos a hallar para hacer el largo plazo, lo que nos quiere decir esto, un segundo, es que esto es la oferta agregada de largo plazo, que va a depender únicamente de los factores de producción, que son 100 de capital por el 81% de las personas empleadas. Esta es la tasa de empleo de la economía, y si despejamos esto nos va a dar 900, que es el producto potencial de la economía en el largo plazo. ¿Cuál es la oferta de largo plazo? Pues la oferta de largo plazo era la que ya habíamos hallado arriba, que era Y igual a 900 por P sobre precios esperados. Y lo que va a pasar acá es que para hallar el precio a nivel de la economía vamos a igualar la oferta, vamos a igualar la oferta de corto plazo con la demanda agregada, porque esto nos va a permitir hallar dos cosas: cuáles son los precios de la economía en el corto plazo, y aparte nos va a permitir saber cuál es la producción de la economía en el corto plazo. Entonces los precios de la economía en el corto plazo, les pido por favor que hagan la igualación de esto teniendo que los precios esperados son 1. O sea, porque la variación de precios esperados no existe en este momento, no tenemos una inflación. Si ustedes llegan a despejar esto, van a tener que P es igual a 1, porque van a tener que 900P es igual a 900, y por lo tanto los precios del corto plazo van a ser 1. Entonces esto va a ser igual a 1. ¿Cuál es el producto? Pues estamos en potencial, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, va a ser 900. Y esto solo simplemente lo hacen despejando en las anteriores ecuaciones de consumo, desde 550, inversión 200, y reemplazando en la IS van a tener que la tasa de cambio es 1,5. Entonces haciendo esto, el nivel de precios de la economía va a ser igual a 1. El producto va a estar en su potencial tanto en el largo como en el corto plazo, que va a ser 900. Y la tasa de cambio, este es el mismo 900 que habíamos hallado de la LM.
y la LM era Y sobre P, 900 sobre P sobre 1 es 900, y la tasa de cambio nominal que tenemos es de 1,5. Les voy a pedir por favor que revisen ustedes la matemática, porque pues no la revisé, entonces por si existe algún error en cómo despejé, me lo pueden escribir en el foro de preguntas. Pero ahora le vamos a meter estática comparativa. Entonces nos dice, suponga que existe un aumento del gasto público no anticipado y ahora este es de 250. Entonces pasa de 200 a 250. Supongo que también el Banco Central desea mantener una tasa de cambio nominal. Entonces esto va a ser muy importante porque vamos a estar en Mundell-Fleming en los casos en que la tasa de cambio se tiene que mantener. Entonces estamos en tasa de cambio fija. Y esta, por más de lo que pase, por más de lo que haga el gobierno, el Banco Central tiene que garantizar que la tasa de cambio va a ser de 1,5. Entonces, bajo este escenario, ¿cuál es el nuevo precio y cantidad de equilibrio de corto plazo? Encuentre la nueva inversión, la tasa de desempleo, la oferta monetaria y el consumo. Describa paso a paso lo que sucede. ¿Qué pasa en el largo plazo con el precio? ¿Qué pasa en el largo plazo con el precio esperado? ¿Qué pasa en el largo plazo con el precio producto? Describa gráficamente lo sucedido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la nueva IS. La nueva IS, sencillamente, va a ser cambiar de 200 por 250 el gasto público. Es una política fiscal expansiva. El gobierno está inyectando economía a través de gasto. Y vamos a tener una nueva IS que va a ser 700 más 200E. Si ustedes se dan cuenta, acá no varía la pendiente, más lo que varía es el intercepto. Y si se dan cuenta, si despejan E en función de Y, se van a dar cuenta que el intercepto va a ser mucho más abajo. En este caso, yo lo hice y es de menos 3,5. Entonces, básicamente lo que vamos a tener acá es un desplazamiento de la IS, porque el intercepto va a estar mucho más abajo. Entonces, lo que vamos a tener es que la IS se desplaza a la derecha. Esta es nuestra nueva IS, misma pendiente, pero con un intercepto más abajo, lo que quiere decir desplazamiento a la derecha. ¿Cuál sería el nuevo equilibrio de la economía bajo este intercepto? Si la LM se está manteniendo, el nuevo equilibrio sería este punto. Sin embargo, ¿qué pasa? Este no puede ser un equilibrio porque este sería el equilibrio bajo tasa de cambio nominal. Ya sabemos que, flexible. Si existe tasa de cambio flexible, como lo vimos en los videos de Hernán, ya sabemos que ni la política monetaria ni la política fiscal son aumentadores de gasto. El gasto se mantiene, pero si nosotros queremos hacer que la política monetaria sea efectiva, tendremos que tener una tasa de cambio estable. Esto es lo que va a pasar. Lo que va a pasar acá es que en este momento la tasa de cambio va a ser menor, ¿verdad? Si la tasa de cambio es menor a la tasa establecida por el banco, que es fija, acá va a haber una posibilidad de arbitraje de las personas. Las personas van a poder empezar a comprar dólares afuera en casos de cambio normal y van y le venden al Banco Central dólares a la tasa de cambio fija. Entonces, es decir que entonces el orden de las cosas es que el gobierno aumentó el gasto, la IS se desplaza, la tasa de cambio se deprecia inicialmente. Entonces, digamos que estamos en Colombia, pasamos de 4.000 a 3.500. Si el banco tiene una tasa de 4.000 y la tasa de cambio en casas de cambio es de 3.500, ¿yo qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es comprar dólares a 3.500 e ir a venderlos al Banco Central a 4.000. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central va a estar comprando dólares y va a estar soltando pesos a la economía. Esto va a hacer que le permita al banco mantener su tasa de cambio fija y establecerse en un punto donde nos vamos a mantener en la nueva IS, pero con la tasa de cambio antigua. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central está desplazando la LM. ¿Cómo lo está haciendo? Inyectándole pesos a la economía. Esto es una inyección de masa monetaria, porque el gobierno está comprando dólares, lo que quiere decir es que está recogiendo dólares y metiéndole pesos a la economía. Entonces desplaza la LM. Entonces, ¿cómo se ve el desplazamiento de la LM en términos matemáticos? ¿Qué es lo que nos interesa? Tenemos que, esto era la nueva IS. La antigua LM era Y igual a 900 sobre P. Y para hallar la nueva LM, lo que vamos a hacer es cuál es el nivel Y2 que nos permite mantener esa tasa de cambio. Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer para hallar ese Y2 es reemplazar esta tasa de cambio, que es 3 medios, la reemplazamos en la nueva IS.
Entonces, en la nueva IS final, reemplazamos la tasa de cambio inicial y vamos a tener que el nuevo nivel de actividad económica es Y1000. ¿Listo? Ese es el momento, en el momento en el que estamos. El nivel de actividad económica aumentó. Quiere decir que la nueva LM es Y sobre 1000. Acá tengo que hacer una pausa y dense en cuenta que la nueva LM no depende de los precios. ¿Qué quiere decir? Que como estamos en tasa de cambio fija, la nueva LM no va a depender de Y. Esto va a hacer que la demanda agregada de la economía pase a ser completamente vertical. Entonces la demanda agregada va a ser totalmente vertical. A cualquier nivel de precio, el nivel de actividad económica va a ser que va a ser Y de 1000. Entonces tenemos la nueva demanda agregada, que en este caso va a ser vertical. ¿Qué va a pasar? Si igualamos la demanda agregada con la oferta agregada de corto plazo, vamos a hallar el nuevo nivel de precios de la economía. Entonces, como era de esperarse, si igualamos demanda agregada con oferta agregada, ¿qué va a pasar? Los precios esperados de la economía son los precios del periodo anterior. Entonces los precios del periodo anterior son 1 sobre 1. Nos va a dar que, despejando, vamos a tener que los nuevos precios de la economía, si ustedes igualan esto y despejan P, van a tener que los precios de la economía son 10.000 sobre 9.000. Lo que nos quiere decir que aumentaron los precios de la economía. Recuerden que antes era 1 y ahora son 10 novenos. ¿Qué quiere decir? Que se está generando inflación. Y esto nos da algo interesante a saber. Si reemplazamos eso en el mercado de fondos prestables, reemplazamos 10 sobre 9 acá. Esto ya sabemos que esto tiende a 0. Esto ya sabemos que tiende a 0. Y, que en este caso ya sabemos que aumentó de 900 a 1000. Vamos a tener que este factor es 100. Para que esto se iguale, si teníamos 90, lo que va a pasar es que tanto precios aumentan como la masa monetaria aumenta. Entonces en este caso la masa monetaria, reemplazando acá 100 y reemplazando los precios que son 10 sobre 9, reemplazando acá 10 sobre 9, vamos a tener la nueva masa monetaria. La nueva masa monetaria va a pasar, la inicial era de 90 y ahora vamos a tener una masa monetaria de 1000 sobre 9, que es de 111. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de dinero que está inyectando en la economía, en este caso es la diferencia entre estos dos, son 21,11 pesos los que está inyectando el banco. ¿Cómo lo está inyectando? Pues sencillamente comprando divisas. El hecho de que me permita comprar divisas ha hecho que yo como Banco Central inyecte la diferencia entre estos dos. Pero asumiendo también un costo, que es que los precios se van a subir. Entendiendo eso, ¿qué va a pasar con el mercado de desempleo? Lo que va a pasar es que en este momento, este no es el Y potencial, sino este es el Y momentáneo. El Y momentáneo ya sabemos que está en 1000. Pero ¿cómo es posible que aumente el Y momentáneo? ¿Cómo se ve eso en un ciclo real? Pues sencillamente el capital está fijo, lo que tuvo que haber aumentado fue L. ¿Y qué tanto tiene que aumentar L para hacer un producto de 1000? Pues ya sabemos que tiene que pasar de 81 empleados. O sea, la tasa de empleos tiene que pasar de 81 a una tasa de empleo final de 100. Haciéndole la matemática a esto, ya sabremos que la tasa de desempleo es 0 y que estaríamos casi en un producto de pleno empleo, que sería lo máximo que podríamos producir. El consumo sería de 600, la inversión sería de 200 y la tasa de cambio sería de 1,5. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues sencillamente, tenemos acá los precios, tenemos un producto potencial, o sea, la oferta agregada de largo plazo, que ya sabemos que es de 800, de 900. Acá tenemos Y. Lo que tenemos es una oferta agregada de corto plazo, que esto era lo que nos estaba dando un nivel de precios 1, pero gráficamente lo que va a pasar es que primero, inicialmente teníamos un tipo de demanda agregada así. Perdón. Borrar eso. De demanda agregada así, que este era el equilibrio de la economía,
inicialmente, no sabemos que teníamos tasa fija. La nueva demanda agregada va a estar dada por una demanda agregada que va a ser vertical. Tenemos la demanda agregada 1, que exactamente nos da un producto de 1000, que nos mantiene la tasa de cambio en 1,5, pero que momentáneamente nos genera una inflación porque el nuevo nivel de precios, no me acuerdo cuánto era, 10 sobre 9, creo, entonces eran 1, sobre 1. 1,1. Entonces tenemos este nivel. Lo que queremos saber, y finalmente acá ya resolvimos, porque tenemos la nueva demanda agregada que es 1000, tenemos el nuevo nivel de precios que es 1,1, mantuvimos esto, lo que sabemos que la tasa de desempleo bajó. Lo que les voy a dejar de tarea es que lo piensen, es cómo volvemos a un equilibrio de largo plazo. Entonces piénsenlo, ¿cómo se hace para volver a un equilibrio de largo plazo? Lo que a mí se me ocurriría es que pasarían dos fenómenos. La demanda agregada le tocaría volverse a este punto, pero lo que va a pasar es que la oferta agregada en el corto plazo es la que va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque si las firmas perciben que existe una inflación, entonces ya el nivel de precios va a ser diferente al nivel de precios esperados, van a regular sus precios, haciendo que los precios sean más costosos, lo que va a hacer que la demanda agregada se tenga que devolver. ¿Por qué? Porque se reduce el consumo de las familias, porque las empresas empiezan a sacar empleados porque les toca pagar salarios reales mayores, porque los factores de producción de las firmas son aún mayores. Entonces eso hace que aún aumenten más los precios, o sea, genere más inflación y que en el largo plazo volvamos a este punto de producto potencial. Pero lo que sabemos es que por ahora, en el corto plazo, si existe una política de gasto expansiva por parte del gobierno, el producto va a aumentar, en este caso el desempleo va a bajar, sí van a aumentar los precios, pero va a ser un equilibrio únicamente de corto plazo. En el largo plazo sabemos que esto se va a desplazar a la izquierda, la oferta agregada a corto plazo, para volver al producto potencial, y finalmente lo único que generaría gasto público sería un aumento generalizado en el nivel de precios. Espero sea claro. Si tienen alguna duda sobre los gráficos, perdonen, esto ha sido difícil hacer el tema virtual, me pueden escribir al correo o pueden conectarse a los foros que estamos haciendo con los profesores. Saludos.